Dios les bendiga grandemente, espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este tema que les estoy compartiendo en esta ocasión, quiero hablarles de un versículo muy importante y muy interesante que nos muestra la palabra de Dios. Vamos a hablar, ¿verdad?, del versículo 28 del capítulo 11 de Mateo, el cual la palabra de Dios, ¿verdad? Y Cristo mismo en ese tiempo decía a todas aquellas personas en ese tiempo que fueran a Él, todos aquellos que estaban trabajados y cargados, y Él los haría descansar. Y hoy en esta generación que vivimos nosotros también, hoy el Señor nos hace la invitación también a nosotros para que vayamos y descansemos en Él. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer este versículo tan importante en el título. Dice, venid a mí, descansad. Solamente voy a leer el versículo 28 para no hacer tan largo el video, pero quiero compartirte esto que me daba el Señor, quiero compartírtelo y que sea de bendición para tu vida. Y dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Directamente el Señor Jesucristo, hablando, hablando la palabra, hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando directamente Él diciendo, vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es interesante y es magnífico y es maravilloso este versículo porque si nosotros nos damos cuenta, muchas de las veces no encontramos no encontramos a dónde ir a descansar. Necesitamos paz o nos sentimos muy cansados y fatigados y tenemos muchos problemas y no hallamos en dónde depositarlos. Y el Señor Jesucristo directamente nos dice que es en Él, que es en Él donde podemos ir a buscar refugio y Él nos va a hacer descansar, que toda carga Él nos la va a quitar y todas esas fatigas que nosotros traemos a causa de los problemas, de las dificultades, de los procesos, de los desiertos que pasamos, de los desiertos que pasamos, Él nos va a hacer descansar. Así que este versículo es interesante y es maravilloso. Y quiero darte 3 puntos de este versículo para que queden grabados en tu memoria y en tu corazón y que sean de bendición para tu vida. Y en la introducción, este versículo se trata de una invitación directa de Cristo. Se extiende a todos aquellos que estén dispuestos a venir a Él. Este versículo, ¿verdad? Y estas palabras del Señor Jesucristo se extienden a todo aquel que esté dispuesto a venir a Él. Que a toda aquella persona, todo aquel ser humano, ¿verdad?, que esté dispuesto a ir a Él, confiando que Él va a hacerlo, que Jesucristo va a hacerte descansar, que Jesucristo va a quitarte toda carga, que en Jesucristo vas a hallar el descanso que necesita tu alma. Amén. Todo el capítulo 11 se sitúa en el tiempo que Jesús enviara a sus discípulos a una misión. Todo este capítulo 11, ¿verdad?, se sitúa en eso, cuando Jesús envía a todos a sus discípulos a una misión. Y hoy no es la excepción, ya que hoy también estamos cumpliendo una misión directamente nosotros. En Marcos 16:15 nos lo muestra y nos dice, vayan y prediquen el Evangelio. Pero muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros ya caminamos en Cristo también nos cansamos, nos fatigamos y nos cargamos. Y muchas veces se nos olvida que nuestro descanso está en Cristo y esta noche y esta mañana, esta tarde el Señor te dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, porque nosotros también tenemos esa misión de ir a predicar el Evangelio, como en ese tiempo lo estaban haciendo esos discípulos que Cristo mismo había mandado. Quiero compartirte 3 puntos como te lo comento, pero quiero pasar al primer punto, y el primer punto es directamente que Jesús se dirige a la multitud. Jesús se dirige directamente a la multitud. Trágicamente muchos de aquella generación rechazaron tanto a Juan el Bautista como a Jesús, como lo podemos leer en la palabra de Dios. Unos llamaron a Juan endemoniado y a Jesús borracho. Y hoy no estamos alejados de esta realidad. Hoy no estamos alejados de esta realidad y menos en esta generación que estamos viviendo, ¿verdad? Que inclusive hay mucha gente que que está diciendo y está levantándose que la Biblia tiene un mensaje de odio. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Juan el Bautista, los llamaron, ¿verdad? A Juan el Bautista le dijeron que estaba endemoniado y a Jesús también le dijeron que estaba borracho. Y muchas de las veces también así a nosotros nos van a señalar y nos van a criticar y nos van a juzgar por hablar la verdad o por defender los estatutos que Dios ha establecido. Y muchas veces, ¿verdad?, vamos caminando y nos cansamos y no hallamos a dónde recurrir, se nos olvida
Se nos olvida, ¿verdad? Que en Cristo hay paz, que en Cristo podemos descansar y esta noche el Señor quiere darte ese descanso, quiere, ¿verdad? Quitarte toda esa carga. Es cuestión de que tú se la entregues. Por eso el tema, ¿verdad? Venid a mí y descansad. Venid a mí y descansad, dice el Señor Jesucristo esta noche. Y como te lo comentaba, hoy no estamos alejados de esta realidad. Hoy no estamos alejados de esta realidad. Mucha gente no quiere saber nada. Mucha gente no quiere saber nada de Cristo. Y no solo eso, que no quieren saber nada, sino que todavía cuando predicas el Evangelio o cuando levantas tu voz, ¿verdad? A favor de la vida, a favor, ¿verdad? De lo que Dios establece, te dicen que estás loco, te dicen que estás endemoniado, te dicen que estás borracho, te dicen tantas cosas como le dijeron a Cristo, como le dijeron a Juan el Bautista. Pero en esta generación que vivimos, mucha gente va buscando, va buscando, va buscando dónde hallar descanso y desgraciadamente va y se enfoca en otras cosas en donde no se debe enfocar y así se pierde la gente, ¿verdad? Piensan que en esas cosas que ofrece el mundo va a hallar descanso y no es cierto porque es lo contrario, hayan más problemas. Pero el Señor Jesucristo esta noche, esta tarde, esta mañana nos dice venid a mí y descansad. Todo es cuestión, ¿verdad? De que tú quieras estar dispuesto a venir a Él. Y si tú ya caminas en Él, si tú ya caminas con Cristo, déjame decirte que en Cristo hay descanso y Cristo quiere darte paz. Cristo que esta noche, esta mañana, esta tarde, como te lo comento, quiere traer a ti ese refrigerio que solo Él puede dar, ese descanso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y como te lo estoy comentando, ¿verdad? Muchos de esa generación no querían saber nada de Cristo, pero hoy tampoco. Eh, pero sobre todo, ¿verdad? En Cristo está la bendición. A pesar de que mucha gente no quiere saber nada, no quiere saber nada de la palabra de Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Cristo. En Cristo está la bendición. Ahí es donde podemos encontrar descanso, ahí es donde podemos encontrar paz, ahí es donde está nuestra verdadera bendición en Cristo. Entonces es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros vayamos hacia Él y descansemos en Él. Amén. Pero no solo está la bendición, sino que hay algo más importante, que es la vida eterna. En Cristo está la vida eterna, en Cristo está la bendición y la vida eterna para nuestras vidas. Y el Señor nos extiende esta invitación para que nosotros vayamos hacia Él. Todo es cuestión de que nosotros estemos dispuestos a ceder, estemos dispuestos a soltar todo aquello que no está agradando a Dios o toda aquella carga, ¿verdad?, que se nos está haciendo pesada, o si tú traes el costal cargado, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de cosas, ¿verdad?, que nos arroja el mundo, tantas cosas que nos está arrojando el mundo. El Señor quiere hacernos descansar esta noche. El Señor quiere que vayas hacia Él. El Señor quiere que vayamos hacia Él y que ahí en Él descansemos, que vayamos hacia Él y digamos, Señor, ayúdame, Señor. Trae paz a mi vida, Señor, da descanso a mi cuerpo. Y Él lo va a hacer, Él nos va a fortalecer. Y cuando nosotros nos levantamos de ese lugar donde nosotros oramos hacia Dios y vamos hacia Cristo, ¿verdad? Y platicamos con Él y tenemos esa relación en intimidad. Cuando nos levantamos, cuando nos levantemos, nos vamos a levantar fortalecidos porque esta es una promesa que Dios nos deja, que Cristo directamente nos deja. Amén. Es lamentable todo esto que estamos viendo en esta generación, que ya no se habla mucho de la palabra de Dios, inclusive ya no se predica la palabra de Dios en las calles. Ya la iglesia cristiana, ya el mundo evangélico, ¿verdad? La iglesia cristiana evangélica, desgraciadamente se ha encerrado entre cuatro paredes y ya no están cumpliendo la misión que tienen que cumplir, que es ir y predicar el evangelio, como lo estaban haciendo estos discípulos que Cristo escogió. Aleluya. Pero bueno, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este rechazo? Cuando Cristo directamente les estaba diciendo a esa generación, cuando Él vino a esta tierra, cuando les dijo, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, que yo voy a quitar toda carga. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este rechazo? ¿Cuáles son las consecuencias, verdad? Cuando nosotros rechazamos a Cristo, porque Cristo nos extiende la invitación, y ahí está todavía, porque todavía no se acaba el tiempo de la gracia, todavía no se acaba. Todavía no se acaba la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todavía está la gracia
Todavía está la gracia aquí en este mundo para todo aquel que quiera venir hacia Cristo y Cristo lo va a hacer descansar. Pero ¿cuál es la consecuencia de rechazar el Evangelio? ¿Cuál es la consecuencia directamente de rechazar a Cristo? Porque hay una consecuencia. También la palabra de Dios establece, ¿verdad? Que cuando rechazamos a Cristo y cuando rechazaron a Cristo en esa generación, cuando Cristo vino, Cristo pronunció juicio sobre algunas ciudades. Cristo mismo, ¿verdad? Cuando Cristo extiende su mano poderosa como Hijo de Dios, viene a esta tierra y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no solo eso, que Jesucristo mismo dice, ¿verdad? Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Todos aquellos que estén trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero ni aún así en esa generación, cuando Cristo vino a esta tierra, muchos de esa generación no quisieron ir hacia Él. Muchos no creyeron en la palabra de Dios, muchos no creyeron en Él. Y esto fue una consecuencia, ¿verdad? Tuvieron consecuencias por haber rechazado al Hijo de Dios. Leamos el versículo del capítulo 11, el versículo 20 al 24, ahí mismo, para que veas tú que si hay consecuencias, malas consecuencias cuando rechazamos a Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo nos hace la invitación, cuando Cristo nos abre la puerta para volver al Padre, cuando Cristo nos dice que en Él hay vida eterna y nosotros lo rechazamos, hay, hay juicio, hay juicio. Y lo vamos a ver claramente a la luz de la palabra de Dios, porque en Mateo 11, 20 al 24 dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hay que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, perdón, y para Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas son las consecuencias de las personas que estaban rechazando a Cristo en esa generación, y también va a haber consecuencias para nosotros si realmente nosotros no nos interesa o hacemos a un lado lo que establece la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo nos sigue dando la oportunidad para que vayamos hacia Él, porque Cristo tiene misericordia de cada uno de nosotros. Cristo sigue teniendo misericordia de ti y de mí. Y te dice esta noche: venid a mí y descansad. Amén. En el segundo punto, Cristo afirma su unidad con el Padre. Cristo afirma claramente que nadie puede conocer al Padre si no es a través de Él, como lo establece Mateo 11, 27. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Esto es lo que establece la palabra de Dios, para que tener claro que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Aleluya. Y por medio de Él podemos alcanzar la salvación, por medio de Él podemos obtener la vida eterna, y el Señor nos sigue ofreciendo descanso. El Señor nos sigue ofreciendo, ¿verdad?, que vayamos hacia Él y descansemos en Él. Todos los trabajados, todos los cargados, dice el Señor Jesucristo: vengan hacia mí, yo los voy a hacer descansar. Esta es la oportunidad, ¿verdad?, que nos da el Señor. Y ahí está la promesa que el Señor mantiene hasta el día de hoy para nuestras vidas. Si tú estás trabajado, estás cargado, estás cansado de los problemas de esta vida, y no solo eso, de tantas cosas, ¿verdad?, que arrastra el mundo, y de tantas ideologías que hay ahorita, ¿verdad?, que nos están bombardeando en las redes sociales, en la radio, en tantos lados, ¿verdad? El Señor nos sigue dando la oportunidad para que vayamos a Él y descansemos en Él. Y no es solo eso, para que limpie nuestra mente y limpie nuestro corazón de toda esta contaminación, ¿verdad?, que estándose en el mundo, ¿verdad? Se está manifestando tantas cosas malignas
en el mundo, ¿verdad? A través de la radio, a través de la televisión, nos están bombardeando con tantas ideologías, con tantas cosas negativas, y el Señor nos hace la invitación para que vayamos hacia Él y descansemos, para que vayamos hacia Él, ¿verdad? Y Él aclare nuestra mente y Él pueda darnos directamente la dirección correcta que nosotros debemos de tomar como cristianos en esta vida. Y y vayamos hacia Él, ¿verdad? Y tomemos las decisiones correctas que debemos de tomar y no seamos influenciados por Satanás y por las cosas que nos están bombardeando en el mundo. En el tercer punto y por último, Cristo ofrece una invitación a los trabajados y cargados. Cristo ofrece una invitación a todo aquel que está trabajado y cargado. Esta mañana, esta tarde, esta noche, cuando tú veas este video, el Señor te ofrece, ¿verdad? Que vengas hacia Él y Él te va a hacer descansar. Cristo viene, ¿verdad? A esta tierra hace más de 2000 años y viene, ¿verdad? Y nos deja escrita la palabra de Dios. Y en este capítulo, en este capítulo 11, y en este versículo 28, nos habla claro, ¿verdad? Y nos dice, todo aquel que esté dispuesto a venir a mí, tiene esta promesa. Todo aquel que esté dispuesto a venir a mí, tiene esta promesa. Cristo directamente dice, aleluya, y yo os haré descansar. Y es que la verdad, ¿quién no se siente cargado con tantos problemas y dificultades en este mundo que está lleno de pecado? Estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo lleno de oscuridad, donde nuestra única luz es Cristo y la palabra de Dios. Así que vayamos hacia Él. Él te ofrece, ¿verdad? Esta invitación y sigue extendiendo tu mano, si sigue extendiendo su mano, ¿verdad? Si tú estás trabajado y cargado, Él te dice, ven hacia mí que yo te voy a hacer descansar. Aleluya. Escucha esto. El cansancio de los que necesitaban venir a Él era el resultado de esfuerzos vanos. Este era el cansancio de lo que necesitaban venir a Él, el resultado de esfuerzos vanos. Y es que en realidad nosotros también, ¿verdad? Muchas veces nos esforzamos por querer hacer las cosas como nosotros mejor creemos o por querer hacer las cosas como nos han dicho o como nos influencia el mundo, pero todo esto es vano. Todo esto son esfuerzos vacíos, huecos, faltos de solidez, hechos por nosotros mismos para que el Padre nos oiga. Para que el Padre nos oiga nuestros esfuerzos vanos, ¿verdad? Para que Dios nos oiga y pues nosotros queremos hacer, ¿verdad? Nuestra voluntad y nosotros que queremos ir al Padre, ¿verdad? Como nosotros nos enseñaron o como nosotros pensamos que es, pero la palabra de Dios nos muestra que es a través de Cristo y Cristo, ¿no? ¿Verdad? Nos habla y nos dice que a través de Él podemos volver hacia el Padre, que a través de Él, ¿verdad? Tenemos ese puente en el cual podemos ir hacia Dios directamente y no solo eso, ¿verdad? Sino que a través de Él podemos volver a Él, a través de Cristo. Aleluya, venir a Cristo y Él te va a hacer descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo también apunta a los líderes religiosos de ese tiempo por imponer cargas innecesarias. Estos versículos, ¿verdad? Y este capítulo, también Cristo directamente, ¿verdad? Se dirigía a toda esa gente, ¿verdad? Estaba fastidiada, estaba agobiada por tanto líder religioso y tantas cargas que les ponían en ese tiempo que ni los mismos líderes religiosos podían llevar o no llevaban. Y simplemente las ponían, ¿verdad? Pero Cristo directamente, ¿verdad? Se dirige a la multitud, no se dirige a los líderes religiosos, sino se dirige a la multitud y les dice, todas las cargas que les han impuesto estos líderes religiosos, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Y la verdad, cuántas de las veces, ¿verdad? Las religiones te dicen, que hagas esto, que hagas el otro, que te vayas de rodillas hasta quién sabe dónde, que te pegues 100 veces en la espalda. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que los líderes religiosos ponen sobre aquellas personas sobre las cuales, ¿verdad? Están siendo influenciadas, ¿verdad? Esos líderes religiosos se dirigen directamente a esas personas y les ponen cargas que ni ellos mismos llevan. Y en esta generación el Señor Jesucristo te dice, no, suelta todas esas cargas, ven a mí y yo soy el que te va a dar la bendición. Aleluya. Cristo presenta un mejor camino que los líderes religiosos de ese tiempo, y no solo de ese tiempo, sino de este tiempo también. Porque los líderes religiosos de todos los tiempos, como va pasando el tiempo y las generaciones, siempre quieren poner cargas al pueblo, siempre quieren poner cargas que ni ellos mismos llevan.
a los fieles, a la gente. Entonces, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Cristo presenta un mejor camino que cualquier líder religioso. Cristo presenta un camino mejor, que es el camino de la vida, que es el camino de la vida eterna. Aleluya, porque Él es la vida y la vida eterna. Aleluya. La carga de la que habla Jesús se refiere a que Él tiene el poder para restaurar, para sanar, para levantar a todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, escucha, si tú crees, Él lo va a hacer en tu vida. Aleluya. A la luz de la palabra de Dios, el descanso que da Jesús también implica estar libre de la carga del pecado. El pecado es un brutal amo de esclavos y su esclavitud conduce hacia la muerte. Es interesante esto, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos cargados, venimos trabajados, venimos cansados, venimos fastidiados, venimos agobiados por lo que nos da el mundo y muchas veces, la mayoría de las veces, estamos hastiados de tanto pecado que hay en nuestra vida. Y Cristo directamente, ¿verdad? Cristo nos dice, ¿quieres ser libre de la carga del pecado? Ven a mí, yo te voy a hacer descansar, yo te voy a hacer libre, porque también en otra parte de la palabra de Dios, ahí en Juan 8:32, tú lo puedes leer, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad es Cristo, y por eso, ¿verdad? También hago énfasis en esto, que Cristo implica, ¿verdad? Cristo implica también en este versículo a que nos liberta de la carga del pecado. Esta noche, esta mañana, esta tarde, si estás cansado de vivir la vida que tienes y vivir la vida que llevas, o si te has retirado de los caminos del Señor, el Señor habla a tu vida y te dice, ven a mí y yo te voy a hacer libre de toda carga de pecado. Aleluya, porque acuérdate que el pecado es un brutal amo de esclavos y su esclavitud conduce hacia la muerte. Alabado sea el nombre del Señor, pero escucha qué maravilloso, mientras que obedecer a Dios conduce a la libertad y a una vida justa. Escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6:16. Te lo voy a leer así rápidamente, lo que dice en Romanos 6:16 para que escuches lo que dice la palabra de Dios y pongas atención a lo que Dios está hablando a tu vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Alabado sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Alabado sea el nombre del Señor, porque aquí está su palabra, ¿verdad? La obra redentora de Cristo en la cruz nos liberta y nos da descanso y nos salva de la pena del pecado y de toda aquella carga que nos da el mundo. Cristo nos da descanso y paz en nuestras vidas. Esto es algo que tengo que volver a repetir. Cristo nos da descanso y paz en nuestras vidas. Si tú no encuentras la paz por ningún lado, Cristo te extiende su mano en la gracia y en la misericordia que todavía no se acaba y te dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar y te voy a libertar. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión, Pedro, en el libro de los Hechos 3:19, una multitud de gente le dijo, a una multitud de gente le dijo, arrepentíos y convertíos. Estas palabras las utiliza Pedro para instar a la gente a dejar sus pecados para recibir el perdón de Cristo y la sanación y recibir la bendición de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor esta noche, esta mañana, esta tarde te ofrece el descanso que tu vida necesita, que tu alma necesita. Necesitas paz, busca de Cristo. Pedro en esa ocasión, ¿verdad? Mucha gente le estaba diciendo, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Pedro le dice, arrepentíos y convertíos, vuélvanse de sus malos caminos. Esta palabra arrepentíos, ¿verdad? Metanoia, es un cambio de mente. Tenemos que tener un cambio de mente, ¿verdad? Y tratar de buscar de Dios, ir hacia Cristo y descansar en Él y decirle, ¿verdad? Y pedirle que nos perdone y pedirle, ¿verdad? Que nos dé una nueva dirección en nuestras vidas, que nos dé un cambio de mente y que nosotros también esté el querer cambiar de mente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? Levanta tus manos y habla con Dios y dile,
Señor, perdóname. Señor, que necesito descanso. Señor, esta noche, esta mañana, esta tarde. Señor, ayúdame. Ayúdame y trae libertad a mi vida. Y ayúdame en las necesidades que estoy pasando. Me siento cargado, me siento trabajado por lo que me ha dado el mundo, por tanto bombardeo del mundo. Y es algo muy importante. Y si tienes que ponerte a cuentas, hazlo, hazlo. Si tienes que ponerte a cuentas, este día hazlo, porque no sabemos si el día de mañana viviremos. Recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, y en Él hallarás descanso y vida eterna. Dios te bendiga grandemente. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo a tu familia. Y si tú no le conoces y estás escuchando a este servidor por medio de este medio, recibe a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y trata de tener un cambio de mente porque la palabra de Dios nos lo indica. Arrepentíos y convertíos. Vayamos hacia Cristo, descansemos en Él y en Él tendremos la vida eterna. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.